Buenas tardes, mi nombre es María Fernanda Araujo Huerta, estudiante de la licenciatura de Enfermería en el módulo Enfermería en la Salud Reproductiva de la Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Estudios Superiores Iztacala, del grupo 2407. En esta ocasión vamos a hablar del prolapso de recto. Introducción. Los prolapsos en la obstetricia y ginecología, en este caso, o en cualquier otra especialidad, indican un problema de salud grave que debe ser tratado de inmediato. Dependiendo del grado, se va a realizar una intervención, y el de recto no solo puede afectar a mujeres embarazadas o mujeres en edad reproductiva o no reproductiva, también a otro tipo de población, por lo que es esencial revisarlo para que el actuar sea el adecuado y la persona pueda tener una mejor calidad de vida. En este caso, la presentación se va a dividir en dos. Primero vamos a hablar del prolapso rectal general hacia toda la población y luego vamos a hablar específicamente del prolapso rectal desde un aspecto ginecológico y obstétrico. Se va a hablar de etiología, clasificación, diagnóstico, tratamiento y prevención en ambos. El concepto de prolapso rectal se conoce como salida al exterior de una o todas las capas del recto a través del ano. Epidemiología. La incidencia es de 2.5 por cada 100.000 habitantes, con predominio en mujeres de edad avanzada, adultos mayores, niños y enfermos mentales. El riesgo a lo largo de la vida de que una mujer sea operada por algún prolapso es de 11% y aproximadamente un tercio requiere de reintervención quirúrgica. Una de ellas es la pérdida de la sujeción en la parte inferior del sistema digestivo. Esta puede ser por malformaciones, hiperplasia del colon, problemas pélvicos que permiten la aparición de alguna hernia. También puede ser ocasionado en situaciones donde hay un esfuerzo continuo del ano o del abdomen, como diarreas, estreñimientos, y también pueden ser por toses crónicas. Por otro lado, también se ha mostrado un surgimiento en mujeres tras el parto. También puede haber problemas musculares, nerviosos o infecciones. Hay varias clasificaciones para el prolapso rectal. En este caso vamos a tocar tres. La primera es la de Altemeyer, que nos maneja tipos, tipo 1, tipo 2 y tipo 3. Nos habla del prolapso mucoso, intususpección rectal y la hernia de Douglas sin intususpección. En esta no quiero profundizar porque es un tema un poco más complejo y no nos va a servir tanto en el caso de las mujeres embarazadas. Clasificación. En segundo lugar tenemos la de Beers, en donde nos clasifica parcial o completo. En el parcial tenemos que solamente se exterioriza la mucosa rectal inferior y en el completo tenemos que comprende la salida de todas las capas del recto. En la imagen tenemos un ejemplo de cómo en la primera imagen podemos ver la salida de solamente la mucosa rectal. Y en la segunda tenemos la salida de todas las capas del recto. La primera se puede identificar porque tenemos los pliegues circulares mantenidos del recto todavía. Siempre hay anillos alrededor del ano. Y en este caso aquí podemos ver solamente la mucosa exterior. Y en la segunda imagen podemos ver cómo se exteriorizan todas las capas del ano y ya no tenemos la forma de anillos. Entonces ya se perdió completamente la forma. Clasificación. Nuestra tercera clasificación en esta presentación va a ser la POPQ, que nos habla de prolapsos genitales. En esta imagen podemos ver que vamos a tener dos puntos de referencia en la pared vaginal, que en la pared vaginal anterior. Va a ser AA y BA. Después vamos a tener dos puntos en la pared vaginal posterior, que se van a conocer como AP y BP. Un punto que va a hacer mención al cervix y su sigla va a ser la C, y un punto relacionado al fornix posterior que se va a conocer como D. Se va a asignar una medición de la longitud vaginal total, una medición del hiato genital que se va a conocer como GH y la medición del cuerpo perineal que se va a conocer como PB. Todos estos valores se van a llevar a un cuadro para registrarlos.
y ahí se va a poder ver el punto donde vamos a tomar como referencia para el descenso va a ser el himen. A todos estos 6 puntos se les va a dar un número negativo cuando se encuentren sobre el himen y se les va a dar un número positivo cuando se encuentren por fuera de este o por debajo de este. Las mediciones, tiene que quedar claro que las mediciones de la longitud vaginal, el hiato genital y el cuerpo perineal siempre van a ser positivos. Y vamos a medir entonces el descenso con números positivos si se encuentra por encima del himen y con números negativos si se encuentra por debajo del himen. Por lo tanto, la clasificación y el número que se le va a asignar va a ser 0, es cuando no hay descenso. 1 es cuando el descenso sea 1 centímetro por sobre el himen. 2, cuando el descenso es de más o menos a 1 centímetro del himen. 3, cuando el descenso es de más 1 centímetro del himen y la protusión no sea mayor a 2 centímetros de la longitud vaginal. Y 4, cuando estemos frente a una prosidencia completa. Fisiopatología. Tenemos que iniciar con una intususpección de 6 a 8 centímetros del ano, que empieza a progresar. Con intususpección llamamos al descenso del recto. Ya que está invaginado el intestino, se arrastra el recto superior de los sostenes sacros y laterales. Y entonces, si le sumamos a este un esfuerzo evacuatorio y repetido, o bien una tos crónica y un esfuerzo en el abdomen, este va descendiendo y descendiendo hasta llegar a la línea del ano, que está en la piel, o sea, cerca de la línea del ano cutánea. De ahí progresa una eversión completa, que todas las capas del recto se exteriorizan. Y aunque aún no se comprueba de manera total, es la teoría más aceptada. Las manifestaciones clínicas. Se presenta principalmente con discomfort, tenesmo. Con tenesmo nos referimos a que es una sensación de que no se acabó de ir al baño, que aún tenemos restos de materia fecal y que aún no los expulsamos. Tenemos un largo esfuerzo evacuatorio y constipación. Constipación es el estreñimiento. Cuando el prolapso es completo, la protusión rectal se visualiza como una masa tubular y tiene los pliegues que ya habíamos visto de los anillos. Esto claramente es clínico y se va a realizar primero para descartar una patología del colon y se va a realizar con una colonoscopía o del colon por un enema. Como ya sabemos, el enema es la introducción del líquido o de alguna sustancia por el ano para que pase al recto. Y en la exploración física lo que va a suceder es que vamos a colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo sobre una cama o camilla y se va a poner en genuflexión. Se va a hacer pujar al paciente con el fin de que provoquemos que se exteriorice el prolapso en caso de que no esté así. Si no logramos su identificación, podemos pedir a nuestro paciente que se ponga de cuclillas y haga este esfuerzo de pujar para poder ver si en ese momento se exterioriza ya el prolapso. Diagnóstico. Otro de los métodos de diagnóstico que podemos utilizar en este caso puede ser por tacto rectal, en donde vamos a introducir un dedo de nuestra mano, preferiblemente el dedo índice, dentro del ano, para poder evaluar el tono y la contractilidad del mecanismo del esfínter del ano. Se le va a solicitar al paciente que contraiga el esfínter anal y los glúteos para poder evaluar el tono muscular. También está la rectosigmoidescopía, en donde se mete un endoscopio, una camarita con una manguera, dentro del recto para poder ver la mucosa rectal interior. Este es un procedimiento muy invasivo, por lo que casi no se realiza. Para el tratamiento de esta patología va a haber dos enfoques: el enfoque médico-farmacológico y el enfoque quirúrgico. El primero casi nunca se utiliza, dada
la etiología de estas patologías, pues pueden volver a reincidir si no se trata de manera quirúrgica. El tratamiento médico consiste en ablandadores de las heces y supositorios, pero en muy rara ocasión se utilizan. Mientras tanto, el tratamiento quirúrgico nos habla de dos vías de abordaje, el abdominal y el perineal. En el abdominal se fijan las pexias rectales y hay una resección del colon. Y en la perineal abarca muchos procedimientos que van desde el cerclaje anal, que es poner una malla en el ano, y se crea así una barrera anatómica que evita que se salga el recto. O también va a haber una resección del sigmoide y van a reparar o no el piso de la pelvis dependiendo del grado de prolapso en el que se encuentre. También pueden hacer una musectomía donde se quita una parte de la mucosa rectal y también pueden plegar la pared rectal. En este caso, la preparación del paciente para una cirugía de este tipo va a ser una profilaxis antibiótica, ya que el área donde se va a trabajar o se va a realizar la operación es un lugar que no es estéril, está en constante contacto con las heces fecales, claramente, y estas mismas pueden estar en contacto con algún parásito o bacteria que nos pueden causar algún problema, por lo que se le da profilaxis antibiótica y antitrombótica. La posición del paciente en la camilla o en la cama va a ser de litotomía con Trendelenburg de 15 grados aproximadamente para que la posición sea la adecuada para el abordaje quirúrgico. Como ya lo habíamos mencionado, hay muchas operaciones o abordajes quirúrgicos para este. En este caso vamos a abordar algunas y esta es la operación de Thiersch. Se enfoca principalmente a pacientes de la tercera edad que ya no tienen tanta contractilidad del esfínter anal y se va a colocar alrededor del orificio del ano un anillo de alambre con el fin de mantener la continencia y así evitar el prolapso. Aquí se puede ver en la imagen cómo hacen un pequeño corte, introducen el anillo de alambre justo en el orificio anal para evitar la salida del ano. La salida del recto, perdón. La segunda va a ser la operación de Ripstein. En esta se va a colocar una fascia lata o teflón, una malla de teflón alrededor del recto para poder fijarlo en el sacro y así evitar el prolapso o bien la caída de este hacia la vagina. Como se había mencionado al inicio de esta presentación, ahora va a ser el enfoque hacia el área ginecológica y obstétrica. Vamos a hablar de rectocele, en donde un rectocele es un abultamiento de la pared frontal del recto en la pared posterior de la vagina. Es un problema muy común y no produce unos síntomas claros. Algunos otros órganos pélvicos siempre van acompañados del rectocele, como puede ser el cistocele, salida de la vejiga, salida de la vagina, o enterocele, que es salida del intestino delgado, produciendo síntomas similares. Aquí en esta imagen podemos ver cómo va acompañado de los demás prolapsos el rectocele. Tenemos el cistocele, el uterocele, el rectocele y claramente el prolapso de la vagina. Todos estos prolapsos van de la mano ya que son prolapsos genitales. La etiología enfocada a la obstetricia y la ginecología viene de un adelgazamiento del tabique rectovaginal. Es una capa fina de tejido que está entre el recto y la vagina que evita que suceda esto, el prolapso rectal. Y cuando se debilita este tabique, pues claramente sucede la patología. Y también aunamos a eso el debilitamiento de los músculos del suelo pélvico. Uno de los factores de riesgo va a ser haber pasado por algunos partos vaginales, haber tenido algún trauma de parto vaginal, por ejemplo, con el uso de fórceps o vacíos durante el parto, algún desgarro, dependiendo del grado, o haber hecho una episiotomía sin razón, que es un corte quirúrgico en el área muscular entre la vagina y el ano que se hace antes del parto. Es por eso que nosotros, como profesionales de la salud, debemos tener claras las indicaciones de cuándo se debe realizar un procedimiento
y si no es necesario, no realizarlo porque podemos lesionar a la paciente. Haber tenido historia de estreñimiento, esfuerzo crónico en las evacuaciones intestinales y haber tenido cirugías ginecológicas previas, como una histerectomía o bien cirugías rectales. Como podemos ver en las imágenes, aquí hay algunos ejemplos de esto, en donde tenemos un hematoma del ligamento, un traumatismo del canal de parto y una ruptura uterina. Todos esos nos pueden llevar más adelante en la vida de la mujer a un prolapso rectal. También tenemos que, si es una mujer multípara, tiene más posibilidades de que suceda esto. Y también tenemos un ejemplo de una histerectomía, otro de los factores de riesgo. Manifestaciones clínicas. La mayoría de las personas con un pequeño rectocele no presenta síntomas. Cuando el rectocele aumenta, generalmente hay un bulto visible en la vagina, como ya lo habíamos mencionado, se va a medir con la escala de POP-Q. Cuando se encuentra un prolapso completo, vamos a tener síntomas rectales y síntomas vaginales. De acuerdo a los síntomas rectales, puede que haya dificultad para tener un movimiento intestinal completo, las heces van a quedar atrapadas en la protuberancia del ano, se va a sentir tenesmo, la necesidad de presionar contra la vagina y o el espacio entre el recto y la vagina para tener un movimiento intestinal, múltiples movimientos intestinales a lo largo del día, estreñimiento y dolor rectal. Manifestaciones clínicas. En el caso de los síntomas vaginales, ya que claramente hay una afectación directa a este órgano, va a ser dolor durante las relaciones sexuales, dispareunia, sangrado vaginal y una sensación de tener algo en la vagina. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico clínico? Bien, los cirujanos del colon y del recto son los encargados de realizar este diagnóstico, así como los ginecólogos. Un rectocele se encuentra a menudo durante un examen físico de rutina y aquí se muestran las posiciones para el tacto rectal, como ya lo habíamos mencionado antes. Se puede hacer de pie, en genopectoral, en decúbito dorsal o de litotomía y en decúbito lateral. Se va a hacer también a través de una exploración ginecológica y así es como podemos diagnosticarlo. ¿Cómo vamos a realizar el diagnóstico clínico? Bien, los cirujanos del colon y del recto son los encargados de realizar este diagnóstico, así como los ginecólogos. Un rectocele se encuentra a menudo durante un examen físico de rutina y aquí se muestran las posiciones para el tacto rectal, como ya lo habíamos mencionado antes. Se puede hacer de pie, en genopectoral, en decúbito dorsal o de litotomía y en decúbito lateral. Se va a hacer también a través de una exploración ginecológica y así es como podemos diagnosticarlo. Otros métodos de diagnóstico que se pueden utilizar y que deben ser necesarias va a ser una defecografía. A esta se le conoce como una prueba especial de rayos X que muestra el recto y el canal anal a medida que cambian mientras sucede la defecación. Este estudio es muy específico y puede señalar el tamaño del rectocele y el grado en el que el recto se vacía para evitar alguna complicación. Es un estudio muy complejo y es un poco delicado e invasivo hacia la privacidad de la paciente o del paciente. En el caso del tratamiento quirúrgico para el rectocele, solo debe considerarse cuando los métodos no quirúrgicos no hayan podido resolver o mejorado los síntomas y la enfermedad ya esté interfiriendo con la vida diaria de la paciente. La cirugía puede ser abdominal, rectal o vaginal. La elección del procedimiento depende del tamaño del rectocele realizado con la clasificación de POP-Q que vimos anteriormente y de los síntomas. El objetivo principal de la cirugía debe ser eliminar el exceso de tejido que causa el rectocele y fortalecer la pared entre el recto y la vagina, el tabique que está ahí, con el tejido circundante o bien con el uso de con un parche o una malla. En el caso del tratamiento quirúrgico para el rectocele, solo debe considerarse cuando los métodos no quirúrgicos no hayan podido resolver o mejorado los síntomas y la enfermedad ya esté interfiriendo con la vida diaria de la paciente. La cirugía puede ser abdominal, rectal o vaginal. La elección del procedimiento depende del tamaño del rectocele realizado con la clasificación de POP-Q que vimos anteriormente y de los síntomas. El objetivo principal de la cirugía debe ser eliminar el exceso de tejido que causa el rectocele
y fortalecer la pared entre el recto y la vagina, el tabique que está ahí, con el tejido circundante o bien con el uso de con un parche o una malla. En esta imagen vemos cómo se puede introducir una malla en forma de tabique para evitar que el rectocele siga sucediendo o bien cualquier otro tipo de prolapso ginecológico. En el tratamiento del rectocele, al igual que en el del prolapso rectal general, vamos a tener que puede ser un abordaje quirúrgico o no quirúrgico. En este caso, en el abordaje no quirúrgico, vamos a tener dos opciones, dependiendo de la gravedad. La observación es si el prolapso vaginal posterior causa pocos síntomas o no hay ninguno. Las medidas de cuidado personal son simples. Vamos a practicar ejercicios de Kegel para fortalecer los músculos pélvicos y estos pueden brindar cierto alivio. O bien utilizar un pesario. El pesario vaginal es un anillo de plástico o caucho que se inserta en la vagina para poder sostener los tejidos debilitados. Y el pesario debe extraerse regularmente para limpiarse y lo introduce la misma mujer. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se encuentran los pesarios, dos tipos de estos, y también como en la imagen de la derecha podemos ver cómo el pesario está introducido dentro de la vagina y este evite que haya un prolapso del recto y que caiga el recto sobre la vagina. Así es como lo detiene y como lo mencionaba, las mujeres son las que lo tienen que introducir. Los pesarios vienen de muchos tamaños y formas y el médico o bien la persona de salud que esté atendiendo a la paciente tiene que sacar las medidas para poner un pesario adecuado a cada mujer, que puede ser de dona, de anillo o el de Gellhorn, que tiene una forma similar al de un chupete. Prevención. Comer una dieta rica en fibra, de 25 a 35 gramos de fibra por día, para promover el vaciamiento intestinal adecuado, prevenir el estreñimiento y prevenir el esfuerzo constante que tiene que hacer una mujer, que puede ser un factor de riesgo para el rectocele. Beber más agua, normalmente de 6 a 8 vasos diarios. Evitar esfuerzo excesivo durante los movimientos intestinales. Aplicar presión en la parte posterior de la vagina durante los movimientos intestinales. Hacer ejercicios del piso pélvico como los de Kegel o biofeedback. Es una forma especial de fisioterapia enfocada al suelo pélvico y esta se dirige a mejorar la sensación rectal y contracción del músculo del suelo pélvico para que tenga mejor tono y evitar esta patología que resurja. Ablandadores de heces o terapia de reemplazamiento de hormonas. Los ejercicios de Kegel. Estos fueron ideados por el Dr. Arnold Kegel y son dirigidos a fortalecer los músculos del suelo de la pelvis, de tal manera intentar controlar la incontinencia de orina o la caída de los órganos pélvicos. Hay muchas maneras de realizarlos, pero casi todos se basan en contraer y relajar el músculo pubococcígeo para incrementar la fuerza y la resistencia. Ese músculo es el principal del suelo pélvico y es en el que nos queremos enfocar para evitar este tipo de patologías, ya sea la incontinencia o el prolapso de los órganos genitales. En cuanto a los ejercicios de Kegel, tenemos que hay dos tipos, el tipo lento y el tipo rápido. El tipo lento realiza la contracción del músculo intentando mantenerla durante 5 segundos y relajando después. Esto se debe hacer 10 veces seguidas. Al principio se debe de mantener el músculo contraído y este es un esfuerzo muy importante, pero poco a poco va resultando cada vez más sencillo controlar este músculo y mantener su contracción el tiempo deseado. Es por eso que el tipo lento es para el inicio de los ejercicios de Kegel en la vida de una persona, para que así se vaya incrementando poco a poco y aumente la resistencia del suelo pélvico. El segundo tipo, como lo mencionamos, era el tipo rápido. En este tipo rápido se deben de contraer y relajar los músculos tan rápido como se puedan. Se comienza con series de 10 repeticiones 4 veces al día y así aumentando hasta lograr 50 repeticiones 4 veces al día. Al principio es normal o es posible que se presente cansancio de manera inmediata,
pero es importante que se planteen logros pequeños para que poco a poco se puedan aumentar los ejercicios y podamos tener un mejor resultado. Con seguridad, en pocos días se van a ampliar el número de repeticiones y ya no se va a notar este tipo de cansancio extremo de manera inmediata. En los ejercicios de Kegel hay un abordaje para hombres y hay un abordaje para mujeres. Primero vamos a ver el abordaje de mujeres. Lo que nosotros le debemos de indicar a la paciente antes de comenzar los ejercicios de Kegel es que ella tiene que localizar cuáles son los músculos que ella debe apretar. Esto se puede realizar de una manera muy sencilla. Le vamos a pedir a nuestra paciente que con un dedo limpio lo introduzca dentro de su vagina y lo contraiga la vagina y contraiga los glúteos para que ella sienta cuál es el músculo correcto con el dedo. Otra de las maneras para reconocer el músculo perineal va a ser deteniendo la micción a intervalos. Vamos a pedirle a nuestra paciente que se siente con las piernas confortablemente abiertas e intente detener la orina y la deje fluir sin mover las piernas. Si puede hacer esto sin esfuerzo, es que los músculos pélvicos están fuertes. Esta prueba se debe hacer únicamente para reconocer los músculos, no realizarla habitualmente como un ejercicio más de Kegel, ya que podemos causar una infección en vías urinarias o genitales. Es importante que le mencionemos a nuestra paciente esto. Para los ejercicios de Kegel se debe adoptar primero una postura. Le vamos a decir a nuestra paciente que lo puede realizar sentada, de pie o acostada, o bien que elija una posición para cada día y lo realice. Le vamos a pedir que contraiga el anillo muscular alrededor del ano como si estuviera apretando sus glúteos. Le vamos a pedir que después los relaje y haga este movimiento varias veces. No apretar otros músculos al mismo tiempo es muy importante. Y también hay que asegurar a nuestra paciente que no debe contraer los músculos del abdomen, porque entonces no vamos a estar haciendo el trabajo necesario en los músculos que necesitamos fortalecer. Y además podemos crear una presión innecesaria en los músculos que controlan la vejiga. Y tampoco hay que aguantar la respiración, hay que especificarle esto a nuestra paciente. Es importante que para esto se encuentre un espacio tranquilo y donde la paciente se pueda relajar y hacerlos de una manera correcta. Se debe hacer de 10 a 15 veces en cada una de las sesiones. Como lo habíamos mencionado anteriormente, hay ejercicios de Kegel para hombres, pero no porque sean diferentes, sino que la ubicación de los músculos va a ser un tanto diferente por los órganos genitales. A los hombres le vamos a pedir que ubiquen los músculos del piso pélvico, similar a lo de las mujeres, cuando contraen los glúteos para contener un movimiento intestinal. Y cuando se realicen los ejercicios de Kegel de manera correcta, debe sentir que la punta del pene se eleva lentamente con cada contracción. En caso de que no pueda identificar los músculos de esta manera, vamos a pedirle que intente retener el flujo de orina. También le vamos a pedir que adopte una postura, que puede estar sentado, de pie o acostado. A medida que los músculos del suelo pélvico se fortalezcan, va a poder hacer los ejercicios de las tres maneras.